Lo que me acuerdo es de la información que llegaba por televisión. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia. Y cómo esto está impactando en todos los gobiernos. De un suceso que pasó en China. Que rápidamente estaba progresando y bueno, en la comunidad médica se hablaba mucho antes de lo que se hablaba en la comunidad general. Desde diciembre de 2019 se empezó a propagar un nuevo coronavirus designado como SARS, responsable de la enfermedad llamada COVID-19. Se expandió por todo el mundo hasta llegar a Argentina en los primeros días de marzo del 2020 y pocos días después a Tierra del Fuego. Comenzamos un tiempo de cuarentena obligatoria. Eso significa que nos tenemos que quedar en nuestras casas sí o sí. La declaración de la emergencia sanitaria y la consideración de todo el personal de salud como esencial puso a sus trabajadores en un lugar protagónico. Nos agarró así sorpresivamente este virus acá en Río Grande. Bueno, fue algo bastante, fueron muchos cambios para mi vida, el cambio de la función del trabajo que se hacía dentro de las terapias y gracias a Dios, bueno, pudimos seguir adelante, ¿no? Uno se adapta a los desafíos y como acompañante terapéutico va viendo en cuanto a la singularidad, ¿sí?, de los casos, porque nadie estaba preparado para esto. Que hasta nosotros, bueno, lo que es la vida nuestra médica es solamente un término conceptual, no hemos vivido una pandemia. Y bueno, empezar a ver cuáles eran las estructuras, los conceptos, los movimientos, el armado, y sabíamos que en algún momento, teniendo todas las puertas abiertas del país, con viajes internacionales, con turistas, en algún momento iba a aparecer sin saber cuál era el mecanismo certero de transmisión. Y al principio lo ves como todo muy lejano, es esto de que nunca me va a tocar o no estoy cerca o no tenía como relación, ¿sí? Después, bueno, a partir de la convocatoria cambió todo el panorama. ...107, buenos días. El 107 es una línea de emergencia que se destinó para esto del COVID por el tema de la pandemia. Nosotros seguimos funcionando como línea de emergencia, a través de nosotros sale la ambulancia, se hacen los requerimientos de ambulancia y bueno, y con todo esto de la pandemia recibimos los llamados de COVID. Para nosotros fue difícil porque nos encontrábamos todos los días con algo nuevo con respecto al protocolo, al tema de los aislamientos, al tema de cuántos días de síntomas y todo eso, nos veíamos como complicados. Nosotros estábamos a cargo de la organización de la ambulancia, de los equipos y demás. Cuando empezaron a aumentar los casos, bueno, obviamente empezaron a aumentar las horas de trabajo y llegó un punto en donde los kinesiólogos tenían que estar tanto en lo que es el trabajo con nosotros, salir a hisopar, como el trabajo intrahospitalario. Así que tuvimos que empezar a preparar a otros profesionales también y dentro de esa preparación nosotros junto con el colega con el que iniciamos la organización también nos preparamos para lo que es la técnica de hisopado y salir a hisopar. La pandemia vino a ser un parate en la vida profesional mía y de todo el equipo de salud. Lo primero que se hizo fue parar toda la actividad del quirófano. Solamente nos preparábamos para hacer o atender casos de emergencia y empezamos a hacer toda una serie de preparativos como para entrar en una especie de equipo para irnos a la guerra prácticamente. Cada uno con sus procesos profesionales en normativas nuevas, digamos, a los efectos de atender la demanda. Para nosotros los kinesiólogos fue un cambio muy grande dentro de lo que es el equipo de salud. Creo que fue una de las profesiones donde más cambió. Empezamos a pertenecer al grupo de hisopadores del hospital, cambiándonos la rutina totalmente.
Y en el hospital de Río Grande me convocan para trabajar sobre los nexos de las familias, la comunicación que estaba interrumpida a través de las tecnologías. Se implementan videollamadas para contactar a los pacientes con sus familiares. Videollamadas con familiares con pacientes despiertos. Después se hizo videollamadas con pacientes inconscientes o entubados, pero le servía a los dos nexos, tanto al paciente como al familiar, porque sacaba toda la inquietud de la incomunicación que generaba el aislamiento. Se conocía por ahí que dentro del desconocimiento que por ahí podía ser a través de la vía respiratoria, de los fluidos, del estornudo. Entonces preparar todo lo que era el equipo respiratorio para el equipo de salud y para atender a los pacientes. Se empezaron a habilitar los dispositivos y obviamente era testear a la gente sabiendo que era un hisopado nasofaringio y ahí eventualmente ver cómo preparar a la gente. No solo al sistema de salud, al sanitario, a los profesionales propiamente dicho, sino también a aquellos que nos ayudan no siendo profesionales, allá al enfermero, al mucamo, al personal de maestranza, al personal administrativo que tenía que cuidarse, usar un barbijo. Mi rol fue participar a través de la municipalidad en los comités de emergencia, discutiendo entre todos cuál era la mejor forma de contener el virus y todo esto, y a su vez trabajando con la gente de terapia intensiva, diseñando cómo íbamos a ir creciendo o expandiendo la terapia intensiva a medida de que se aumentaran los casos. En ese momento era una hipótesis, pero diseñando de qué manera nos íbamos a ir adaptando a la cantidad de enfermos que se esperaban. Si bien a través de los equipos de protección solamente se nos veían los ojos, que en algún momento se trabajó con todo el equipo médico el incorporar al equipo de protección fotos con las caras para humanizar la atención, humanizar el servicio. Ya no estaban viendo solamente los pacientes de equipo de protección, veían el rostro que se escondía debajo de todo ese plástico y de toda esa cosa que parecía sacado de una película de ficción. Y te miraban a los ojos y te daban valoraciones o a través de sus creencias o a través de mensajes que te acercaban la familia. La familia fue muy importante, ¿sí? Tanto para sostener al paciente, para despedir al paciente o simplemente para estar comunicados, ¿sí? Habían videollamadas que eran muy emocionantes, muy fuertes, y habían otras que eran muy divertidas porque antes teníamos una conversación con la familia, es decir, el paciente como si estuviera en su cotidianidad en su casa, mostrarle sus plantas, mostrarle sus mascotas, su habitación, cómo los esperaban. Sí, hubo en todo el trayecto distintos picos. Llegamos a festejar el cumpleaños de un paciente que estuvo 3 meses internado. Fue un motivo de festejo realmente, pero por el esfuerzo de todo el equipo, las familias y por todo lo que atravesó puntualmente ese paciente. La limpieza es lo fundamental de los sectores. Llegó también esto que nosotros trabajábamos con químicos, ¿sí? Y de un día para otro tuvimos que trabajar con la lavandina y el alcohol, digamos. La lavandina para limpiar, para desinfectar era solamente, no podíamos usar otro químico del piso, también esto de hacer las desinfecciones fue algo nuevo porque desinfectábamos de una manera y después tuvimos que desinfectar de otra con este COVID porque son 3 pasos, digamos, cuando una persona salía, ¿sí? Teníamos que limpiar y eran los 3, una limpieza, la segunda y la tercera, ¿sí? Y bueno, eso, que fuimos toda la bandina de un día para otro vimos. Cuando empezaron a aumentar los casos, ahí era una preparación de todos los días,
completar los insumos, preparar el móvil. Se empezaba entre las 8, 9 / 10 de la mañana como muy tarde porque había también una preparación por parte de los choferes. Cuando uno llegaba a un domicilio, se asistía en un principio al hisopador. El hisopador iba al domicilio, hacía el procedimiento, salía y con todo lo que se aprendió y se practicó con el tema de los protocolos, se lo asistía para que se quite el kit de bioseguridad y bueno, después se iba a otro domicilio. No sabemos cómo nos iba a impactar el virus. Nos pusimos a estudiar rápidamente, empezar a ver más allá de la televisión, el informe y las estadísticas, ver qué estaba pasando en el mundo y a los efectos de empezar a buscar, digamos, en nuestro proceso, en nuestro plano de trabajo, la posibilidad cierta del despliegue profesional atendiendo a lo que se nos venía. La explosión de casos fue violenta, fue muy de golpe, fue una situación que esperábamos no vivir y nos sorprendió realmente a todos porque la cantidad de pacientes graves que venían por día eran muchos. Recuerdo en aquella época que una guardia uno ingresaba hasta 5 pacientes, 6 pacientes graves, además de los que se internaban en otros sectores del hospital. Eran 4 o 5 pacientes que requerían ventilación mecánica. La verdad que fue sorpresiva, no nos dio tiempo ni adaptarnos emocionalmente, por decirlo. Fue como que nos llegó y nos tuvimos que hacer cargo y rápidamente pasamos de estar esperando un caso, tener 1 o 2, a tener una terapia llena y tener que salir a abrir otra. Lo particular de esta isla fue que en las 3 ciudades se dieron de manera no sincrónica. Se empezó primero Ushuaia, después Río Grande, y cuando Río Grande estaba en plena ola, volvió a comenzar Ushuaia. Y el sistema de salud, del recurso humano es finito. También eran en su momento los elementos de uso y costumbre, porque todo el país lo necesitaba, todo el mundo lo necesitaba, pero obviamente el recurso de médicos que estaban a cargo de los dispositivos, especialmente en terapia, era muy finito. Y en el momento de la mayor crisis de Río Grande nos ayudaron médicos de Ushuaia a combatir esta ola, y cuando empezó Ushuaia teníamos el miedo de que por ahí Ushuaia quede descubierto, pero bueno, por suerte la tenacidad, ¿no? Y el esfuerzo y el compromiso propio de cada uno como ser hizo que esto se revirtiera, y bueno, y obviamente a pesar del cansancio, porque en ese momento no sabíamos si era domingo, sábado, feriado, noche, era atender la demanda y tratar de contener, ¿no? Que la gente se quede y no se contagie, a su vez contener psicológicamente a la gente, que no tenga miedo. El momento más difícil fue más que nada tratar de transmitir calma a la gente. Fue difícil porque también era el desconocimiento. La gente estaba muy desesperada, creía que con un hisopado los síntomas pasaban. Era transmitirle de que los síntomas no variaban con un resultado, sino que era más que nada el tema del aislamiento para poder cuidarnos entre todos. Y por ahí eso fue lo que más nos costó a nosotros poder transmitirle a cada paciente que llamaba. Después, cuando se inició la verdadera cuarentena y empezó el COVID, realmente llegó un punto que trabajamos más de las horas que veníamos haciendo. Nuestras horas en enfermería son 6 horas, pero llegó un punto en donde no nos interesaba tanto si hacíamos doble turno, 12 horas. Queríamos hacer los hisopados. Queríamos hacer los hisopados y tratar de evitar que no queden de un día para el otro, aunque no lo pudimos hacer, obviamente. En terapia era día tras día, no tenían descanso, porque además cada paciente en terapia requiere un cuidado muy especial, y habían guardias de 2 colegas, de 2 médicos,
más todo el equipo de enfermería, más todo el equipo de rayos, más todo el equipo accesorio, ¿no?, de laboratorio también, en donde se brindaron, era vestirse, tomarse el tiempo de entrar, volver a salir, y una vez que uno se cambiaba, como por ejemplo el terapista, tenía que entrar y era ver todos los pacientes, controlar que no haya ninguna emergencia, estabilizar al paciente y volver a salir. Y eso realmente llevaba entre 5, 6, 8 horas estar cambiado con los elementos y con un elemento de protección de vía aérea que realmente sofocaba. Arrancábamos con un pase de guardia que normalmente duraba media hora en época de no pandemia y eran pases que demoraban 2 horas y media aproximadamente para poder contarnos que llegamos a tener hasta 27 pacientes ventilados, las novedades de cada uno en diferentes etapas de la enfermedad con diferentes problemas. Y nada, era demoledor porque ingresaban pacientes, era emocionalmente agresivo porque llegamos a firmar 4 o 5 certificados de defunción en un día, de los cuales algunos fueron pacientes para lo que es terapia intensiva realmente jóvenes. El estrés de tener que dar 27 informes de manera telefónica, encontrándonos con la angustia del otro lado de la familia, era también una carga más. Sumado a que veníamos mal dormidos porque día por medio estábamos de guardia de 24 horas, lejos las guardias más pesadas de todo el equipo en toda la historia de su carrera. Se recopilaba la información de parientes o teléfonos de contacto. Muchas veces tuvimos que indagar en otros familiares que estaban en otras provincias o familiares que estaban en Ushuaia. Entonces era recopilar toda la información para armar al momento de la llamada, al momento de tener al paciente. La angustia real el paciente no la tiene, la angustia real la tiene la familia. Se tiene que conformar con lo que le cuenta el médico. Era una sola vez al día, no era que tenían múltiples comunicaciones. Nosotros si llamábamos más de una vez era para dar malas noticias. Llegamos a recibir 6.000 llamados, que fue en agosto, 6.000 llamados, que fue el mes más complicado, que fue después del Día del Amigo, del famoso Día del Amigo. Después de eso fue como bastante complicado para nosotros. Hacíamos jornadas de 12 horas todos los días. Y también lo que fue para nosotros el cuidado nuestro, ¿no? De no enfermarnos, de no tener síntomas, de no venir con síntomas y todo eso, porque sabíamos lo que generaba para el equipo de trabajo, que más que nada era que no íbamos a tener que aislar, y no solamente íbamos a tener que aislarse el que tenía síntomas, sino todo el turno, y sobrecargábamos a todos los compañeros. 107, buenas tardes. Las guardias eran totalmente movidas, era ingresar a hacer el cambio de guardia con tu compañero y tu compañero tenía que hacer una pausa, descolgar la línea y después vos sentarte, porque si literal se levantaba y dejaba el teléfono libre, había otro llamado y no te daba tiempo a levantarte. Tenías que entrar, descolgar y que tu compañero te pase el asiento para que puedas cambiar y desinfectar el área donde te iba a dejar sentarte. En un principio tal vez estábamos muy concentrados en aprender bien el protocolo, aplicarlo de la manera en que lo estudiábamos, nos enseñaron. Estábamos muy enfocados en tratar de cumplir con la cantidad de hisopados que empezaban a crecer día a día. Pero después, con el pasar del tiempo, nos fuimos cansando, tanto mentalmente como físicamente, porque si bien es una técnica que no exige mucho, pero hacerlo tantas veces en el día, todos los días, llega a un punto que cansaba. Yo creo que tanto los profesionales como la comunidad no caíamos en la realidad que estábamos por vivir. Después que se empezó a menguar la cuarentena, los horarios de salidas y demás, y se tuvo que empezar nuevamente con la cuarentena, y con el pasar de los días sí se veía que tanto el ánimo y la paciencia de la gente empezaba a bajar muchísimo. Vos veías como compañeros tuyos que también más de una vez se contagiaron, algunos más leves, otros más graves, compañeras de limpieza del hospital, y veías que afuera la gente no era empática con la realidad. Vecinos fueguinos violan la cuarentena.
El gobierno provincial analiza endurecer los controles frente a la falta de acatamiento en varias localidades. Al principio, como toda la comunidad, era como que nos enojaba mucho, sentíamos que no cumplían con las reglas, que obviamente queríamos que las cumplieran, pero después entendimos que el estar encerrados también a la gente le producía alteraciones de ansiedad, entonces ya después fue como tomado más tranquilamente, pero sí al principio generaba malestar por lo menos. Yo siempre dije que a mí me cambió la visión, el trabajar en este momento de pandemia en el hospital, la visión del hospital que yo tenía como ciudadano, ¿sí? Y siempre dije, a partir de eso estoy orgulloso del hospital que tenemos y de los profesionales que tenemos. Bueno, cuando yo trataba de ser fuerte, le pedí a Dios que me ayudara en esos tiempos, perdón, que me emocioné. Sí, tenía esos miedos, sí, pero bueno, me aferraba mucho a Dios, le pedí al Señor que me ayudara, que no me contagiara, gracias a Dios, no me contagié, fui asintomática, sí. Pero bueno, llegar a mi casa y que mis hijos, bueno, me esperaran afuera, tenían todo afuera porque ellos igual tenían miedo de contagiarse porque era algo, como decían que era mortal este virus, ellos también tenían miedo de que a mí me pasara algo y bueno, yo les decía a ellos que se quedaran tranquilos, que todo iba a estar bien, que confiáramos en Dios, que Él nos iba a ayudar, que nada nos íbamos a pasar. Y bueno, me aferré tanto a una palabra también, que es en el Salmo 91. Y bueno, eso me ayudó a darme fuerza, a fortalecerme. Y a la vez podía eso de lo que yo, de poder sentir esa fortaleza, poderla transmitir a mi familia. Era lo más doloroso y lo más satisfactorio. Lo satisfactorio porque volvías con tu familia y sabías que te estaban esperando. Lo más doloroso por ahí es que no sabías si los podían lastimar. Perdón. Es que tengo una beba recién nacida en pandemia y las tocaba muy fuerte llegar y estábamos muy expuestos. Perdón. Cotidiana fue difícil, porque obviamente a mí me generó como una crisis al principio de lo que fue la pandemia. Obviamente que uno piensa, más que nada porque estábamos adentro del hospital, uno piensa en la familia, porque uno sabe que está expuesto por el solo hecho de estar en la parte de salud, pero más allá de eso uno piensa en la familia, en lo que lleva, si lleva el virus, si no lleva el virus y todo eso. Nada, a veces prefería no ir a mi casa por una cuestión de no transmitir la enfermedad.
Yo cuando llegaba a mi casa lo único que quería era ver a mi hija, entonces tomaba las precauciones de higienizarme lo máximo posible y después de estar el poquito tiempo que estaba con mi hija, que habitualmente me terminaba durmiendo porque realmente en ese entonces era un zombie del cansancio que cargaba. Realmente como que no teníamos mucho tiempo para pensar, a diferencia de la comunidad general, que a lo mejor tuvo tiempo de más porque estuvo guardado, encerrado. Nosotros se nos multiplicó el trabajo y la carga, o sea, se nos multiplicó la cantidad de trabajo, pero también la cantidad de horas de trabajo. Entonces nos dividíamos entre trabajar y dormir, ¿no? Y experimentaba el miedo, que ya no era miedo, era esto de decir, encontré la razón de por qué estoy acá y lo que estoy haciendo. Muchas veces, a ver, yo me preparé como acompañante terapéutico y hacía otra cosa que nada tenía que ver con esta, y de golpe vos decís, bueno, este era mi momento, este era mi llamado, para esto me siento útil, y el miedo se transforma en vocación, en sentirte útil y sentirte que estás haciendo lo correcto. Y hubieron momentos muy difíciles. Despedir a gente amiga o a familiares de amigos, ¿sí? Y decir, bueno, es mi granito de arena desde mis funciones, estar comunicados hasta último momento, y aún así, una vez que se haya ido, poder hacer una videollamada para despedirse. Hubieron cosas que fueron fuertes en cuanto a las cargas de las distintas familias, ¿sí? Y era más que nada uno, obviamente, más allá que está preparado como médico, ¿no?, a enfrentarse a cualquier tipo de situación, lo que es sanitario, a contraer el virus, ¿no? Porque uno estaba en todos los lugares. Yo, más allá que hacíamos pie en el edificio Yaganes, enfrente está el hospital, veníamos al hospital, pasaba por la guardia, pasaba por UTI para ver a los pacientes, hablaba con los colegas. Obviamente no me cambiaba, pero estaba en el ambiente, tenía que ir a los dispositivos de testeo, había que hablar con la gente de hisopadores, o sea, donde estaba el virus circulando, nosotros estábamos ahí para detectarlo. Salir de la casa, cruzar los controles, que te pregunten a dónde ibas, y los policías que cuando les decía que eras parte del equipo de hisopador, como que se corrían un poco, temerosos también, entendibles, y continuar hasta la llegada del hospital. Buenas tardes, por favor. Atento, recibís para 107. Porque la gente esperaba respuesta inmediata, y esto era un equipo de trabajo, no solamente dependía del 107, sino de un equipo de trabajo. Estaba como muchas patas tenía esta mesa, entonces no dependía solo de nosotros. Nosotros registramos al paciente, el paciente se registraba, al principio se lo iba a hisopar al domicilio, después se generó el tema de los turnos. Fue como que la gente quería inmediato saber el resultado del hisopado, todo como muy rápido, y por ahí nosotros no teníamos respuesta. Porque, como dije, era un equipo de trabajo y no solamente dependía de nosotros, sino de diferentes áreas que llevaban adelante todo esto. Situaciones muy complejas que hubo que manejar también en los domicilios, porque había que hacer hasta veces el soporte psicológico a los pacientes. El preparado no era ir a levantar la muestra del material que se buscaba, sino también todo lo que es el proceso que uno habitualmente hace en la admisión de un paciente en la sala o en el quirófano. Ahora resulta ser que lo hacíamos en la casa, en el domicilio. Había que preparar al paciente para tomar la muestra del material. Yo creo que no nos esperamos vivir una realidad tan dura y tan exigente como la que pasamos. Tanto los hisopadores, los choferes, las mucamas, los administrativos, porque fue un trabajo y una exigencia por parte de todos.
por ahí el miedo era más personal en el sentido de tenerlo yo o de transmitirlo a otras personas que trabajaban conmigo, por ahí por un error o por el mismo cansancio, porque sabemos que donde uno más se contagia es cuando está cansado, porque ahí se relaja, pierde las medidas de seguridad y bueno, eso ya lo sabe el personal de salud y obviamente uno se relaja y es donde el virus más se transmite y por ahí hay gente que sabíamos que a gente no le pasaba nada más que una gripe, pero había mucha gente que sí le afectaba y empezaba a morir todos los días y realmente veíamos que los sistemas de terapia intensiva, los sistemas médicos de clínica no daban abasto ante una situación que seguía siendo desconocida todavía. Para mí lo más difícil fue, más allá de la gente que se fue y todo eso, fue entender a este virus, porque muchas veces nos dejaba mejorar al paciente, incluso llegando a pensar que se estaba por ir de alta y hacían una complicación que se morían de golpe. Entonces, entender eso fue que ningún paciente estaba fuera de peligro en ningún momento, fue como muy bravo y irse gente joven, 40 y pico, 50 años, estando ya fuera de la ventilación mecánica, ya conversando, ya comiendo, con complicaciones que se los llevaron en 10 minutos. A mí me quedó algo muy grabado, fue de un conocido que había entrado acá en la terapia, fueron los primeros días, y conocido de la familia, ¿no? Entonces, cuando yo entro a limpiar, lo encuentro, yo estaba con todo el protocolo, él no me conocía, pero yo, bueno, lo nombré, le dije, está en este lugar, y él así con medio de chiste, porque hacía chiste, y me decía, mamá, ¿y sos vos? Sí, soy yo, pasa que estoy toda acá, parezco astronauta, con todas las cosas. Entonces, bueno, y él me dice, decile a mi familia que estoy bien, que me tratan bien acá en la terapia, los médicos, los enfermeros, decirle que, dale ese mensaje y que bueno, que nos vamos a ver pronto. Bueno, eso fue, yo iba siempre viendo el proceso de él, ¿no? Que de un día para otro lo tuvieron que entubar, bueno, y de ahí que lo entubaron ya, por ahí como que se complicaba, por ahí que estaba bien, pero bueno, llegó un momento que no salió. Sí, esa fue lo más triste, bueno, de tanta gente que falleció en ese tiempo de pandemia, de COVID, y que bueno, que familiares que no pudieron ni siquiera despedirlo, ¿no? De poder estar para ayudarlo, para acompañarlo. Entenderlo todavía no se lo entiende por completo al virus, o lo que genera el virus en el organismo, pero terminamos por aceptar que esto era así. En las cosas que uno se podía anticipar, se anticipaba, pero que es un virus que afecta a tantas partes del organismo que no es solamente respiratorio, es más, mucho más vascular que respiratorio, y cuando se mete en el territorio vascular puede hacer complicaciones leves o moderadas, pero también puede hacer complicaciones cataclísmicas que llevan a la muerte en poco tiempo. La vacuna tuvo una llegada importante, fue un impacto, ¿no? Porque por dos cuestiones. Uno, sabemos que hasta ahora no tenemos una medicación puntual contra el COVID. No fue como en su momento la gripe A, que apareció el Tamiflu, y fue lo que nos permitió tratar específicamente esa enfermedad. Hasta ahora no hay una medicación, se sigue estudiando. Y lo único que teníamos dentro de esa oleada de contagios era la vacuna, algo que nos inmunice sin enfermarnos y que nos dé defensas para, en caso de encontrarnos con el coronavirus, tengamos la defensa suficiente como para afrontarlo. Y conseguimos la que primero vino, fue la Sputnik, en la cual realmente empezamos, ¿no?, por etapas, porque era un bien muy deseado.
Y a medida que la gente también con miedo, porque tenía miedo de vacunarse, accedió a esta vacunación. Y empezamos con el personal de salud, que tenía sus dudas, después con el personal mayor de 60 años, que también tuvo la voluntad de vacunarse porque veía la única oportunidad o chance de salvarse de esta pandemia. Y con el tiempo se ha visto que la vacuna dio resultados. La llegada de la vacuna sumamente esperada, con ansiedad, significó no un alivio porque sabíamos que para llegar al número que necesitábamos había que pasar tiempo, pero a medida que se fue avanzando en la vacunación, fundamentalmente de los pacientes con grupos o que eran grupos de riesgo, sí empezó a llegar un poquito de alivio. También en el equipo de salud, que se sintió un poquito más seguro, porque eso era un clásico también, o sea, no trabajábamos siempre con el mismo equipo porque siempre había alguien que se enfermaba, ya sea enfermero, médico. Por suerte no cayó mucha gente junta, sino que siempre tuvimos quien nos reemplazara cuando nos tocó sufrir la enfermedad. En febrero me informaron, me convocaron para que tenía que asistir acá al centro de vacunación COVID que se iba a armar. Así que desde febrero que estoy trabajando acá, estuvimos capacitándonos previamente. Fue realmente una expectativa, fue todo nuevo para cada una de nosotras de las que fuimos convocadas, con mucha expectativa porque nos tocó trabajar con un gran equipo que fueron nuestros compañeros, que son nuestros compañeros de cuidar. La vacunación, más allá de que todas hay fácil entre 6 a 8 vacunas que están todas en fase 3, en experimentación clínica todavía, en fase experimental, en fase de prueba, aprobadas por emergencia. Se vio el resultado y nosotros lo vemos en la provincia, ¿no? Con un porcentaje elevado, más del 90% con una dosis, casi llegando al 80% con segundas dosis. Y se vio también que los mismos adultos a adherirse a ese plan de vacunación hemos protegido al resto, porque lo que se veía en otros lugares, que aquellos adultos que estaban vacunados empezaban a haber casos pediátricos. Nosotros, al tener mayor cantidad de adultos vacunados, la pediatría o los pacientes más jóvenes no se vieron tan afectados y nos dio tiempo a vacunarlos. Sí, me acuerdo en un principio los adultos mayores que venían con todas sus dificultades y nada, nos reagradecía, hasta las lágrimas fue su agradecimiento. Ellos se vestían para venir acá al centro de vacunación y se ponían la mejor ropa y se ponían su traje que no podían vestirse en toda la pandemia. Acá se ponían hermosas y bellas para venir solamente al centro de vacunación y vernos a nosotros. Con los niños, la verdad que como profesionales nos fuimos adaptando a las circunstancias porque adaptamos el espacio inclusive para ellos. Armamos los box de acuerdo a las caricaturas, se puso globos, se adornó todo el centro de vacunación COVID para ellos. Se trajo música, se adaptaron con payasos, con chupetines. Así que la verdad que estuvimos a la altura de las circunstancias, inclusive con los más pequeños, que por suerte fueron acompañados por sus padres, que ellos ya habían pasado la experiencia de la vacunación por el centro del COVID, así que excelente. Y como aprendizaje, esto de nada, que vamos a tener que aprender a convivir con esto, con todo lo que tiene que ver con COVID, vamos a tener que aprender a convivir, a sobrellevarlo de la mejor manera. Y creo que, no sé, aprender a ser solidarios con respecto al resto, ¿no? Esto de si te dicen aislamiento, que se cumpla el aislamiento, si tenés síntomas, que sea lo más cauteloso posible, llamar al 107 cuanto antes, ese tipo de cosas. Que lo que se hace acá muchas veces es ajeno a las otras personas. Yo creo que ninguna persona que no pertenezca al sistema de salud sabe lo que hace un profesional de la salud. Es algo que es difícil de imaginar teniendo otra profesión que no sea salud. La experiencia que tengo es absolutamente positiva. Hemos armado un equipo de trabajo impresionante en el hospital. La resultante de todo eso es que hemos
sabido llevar adelante desde la dirección hasta el último empleado del hospital, puesto a disposición y con una dinámica de equipo de trabajo. Eso es lo que me saca en positivo, ¿no? Que tengo que disfrutar a mi hija lo más que pueda, que tengo que dedicarme a vivir en familia, digamos, a disfrutar de eso porque se va muy rápido. O sea, vimos gente que tenía un montón de planes que no pudo concretar nada, a que un montón de cosas que antes nos importaban dejaron de ser importantes, como problemas laborales banales. Nos dimos cuenta que realmente que éramos un equipo bastante bueno, que pudimos funcionar bien, a pesar de un montón de diferencias personales que podíamos tener antes. Hoy somos un grupo mucho más unido. Se trabajó en equipo, tanto los médicos como los enfermeros, la parte de mucama. En este lugar fue todo trabajo en equipo, ¿sí? Las dos terapias, el neo, la vivencia mía, ¿no? De poder trabajar a la par que ellos también, porque uno también es ayuda tanto para los médicos, para los enfermeros. Tuvimos que rearmarnos, reorganizarnos y en base a eso hemos tenido muy buena relación con varios actores y hemos conocido mucha gente que por ahí, siguiendo nuestro trazo de gestión en el Ministerio de Salud, nunca habíamos tenido por ahí conocimiento o actuaciones en conjunto. Entonces por ahí áreas que en su momento, si hubiésemos hecho salud solamente, por ahí nos ensimismábamos en eso y no hubiésemos tenido la interacción. Hoy por suerte la tenemos y sabemos por ahí la potencialidad que tenemos como para trabajar en conjunto como gestión, ¿no? A pesar de que uno tal vez tenga experiencia, tenga años de experiencia, se capacite o demás, uno tiene que tratar de tener una visión mucho más amplia de lo que uno ya conoce, aprendió o está por aprender. Básicamente porque yo creo que, al igual como me sucedió a mí, muchos profesionales preparados y con más experiencia que yo, lo llevó a un punto de cansarse psicológicamente, mentalmente y profesionalmente. Primero agradecerles a todo el personal, ¿no?, de salud, tanto profesional como no profesional. Uno sabe como profesional, ¿no?, como médico, a lo que está expuesto y sabe que tiene que atender al paciente, pero por ahí hay muchos personajes, ¿no?, dentro, o muchos actores dentro del sistema sanitario, la personal de maestranza, las mucamas, cocina, el administrativo que está en la guardia, que a pesar de que se ponían algo desconocido, sin embargo estuvieron al frente de la trinchera, ¿no?, atendiendo a todas esas personas. Temporalmente participaron de esta tarea y entendieron cuál era el propósito y bueno, y a partir de eso se consiguió el objetivo. En este centro de vacunación quedó demostrado que las vacunas salvan vidas, así que es muy importante poder aplicarse la vacuna contra el COVID porque quedó totalmente demostrado en lo que es todo en el área de salud, en la terapia, en la clínica, cómo disminuyeron los casos de internación y así también las muertes, que eso es lo más importante. Así que aporté mi granito de arena para esta pandemia. Que hay un grupo humano impresionante de trabajo, que todos aprendimos a hacer cosas nuevas, todos ayudamos, todos fuimos para adelante. Si hay algo que tengo que agradecer es eso, digamos, la colaboración que desde, no sé, desde lo mínimo a lo máximo es algo impresionante. Todos nos acomodamos a hacer algo que no sabíamos hacer y que lo hicimos y lo seguimos haciendo porque esto todavía no termina.
Estos aplausos son para la primera paciente recuperada en la ciudad de Río Grande. Felicitaciones. Cuídate mucho. Gracias por todo lo que hacen. Gracias. Chao. Chao. Suerte, éxito. Que te acompañamos. Gracias. Bueno, felicitaciones a todo el personal de la terapia intensiva. No me voy a cansar de decirlo. Todos colaboran en la evolución de los pacientes. Hasta luego.